Vamos a calcular en esta tabla de frecuencias la media, la mediana y la moda. La siguiente tabla muestra las edades de una muestra de 36 asistentes a una película. Vamos a ver lo que dice esta columna. Edades. Desde la edad de 8 años a 13 años asistieron 2 personas. De 14 años a 19 años asistieron 7 personas a ver la película. Entre 20 años y 25 años encontraron 13 personas. Entre 26 y 31 años 5 personas, y entre 32 y 37 años hubieron 9 personas. Bien, todos estos datos se llaman frecuencia. Lo que vamos a hacer para calcular la mediana, necesitamos identificar nuestro valor de n mayúscula. Que n mayúscula pues es la suma de todas las frecuencias, que es la cantidad de personas que se entrevistaron, o sea, el tamaño de la muestra. O sea, que estamos hablando que es 36. Bien, aquí en la fórmula me dice que la media aritmética, o conocido como el promedio, va a ser la suma de todos los productos de las frecuencias por lo que se llama su marca de clase. Entonces vamos a determinar primero la marca de clase. Aquí lo que debemos hacer es sumar 8 más 13, que son los extremos de mi clase, y partirlo por la mitad. Entonces esto nos va a dar una marca de clase de 10.5. Vamos a sumar 14 con 19 y esta suma la vamos a partir a la mitad y nos va a quedar aquí 16.5. Vamos a sumar 20 más 25. Todo esto lo dividimos entre 2 y nos va a quedar 22.5. Vamos a sumar 26 más 31 partido por 2, nos va a quedar 28.5. Y por último sumamos 32 más 37 y todo eso lo vamos a dividir entre 2 y nos va a quedar el valor de 34.5. y estos datos son nuestra marca de clase. Bien, ahora vamos a calcular entonces nuestra media aritmética. Y vamos a multiplicar nuestra frecuencia 2, lo vamos a multiplicar por 10.5 y le vamos a sumar la frecuencia 7 multiplicada por 16.5 y así vamos a seguir multiplicando la siguiente frecuencia 13 por 22.5 y de la misma manera hacemos con los demás valores, que sería aquí 5 por 28.5 más 9 por 34.5. Todo eso lo vamos a dividir entre 36 datos. Y realizando todas estas operaciones y dividiendo entre 36 nos va a dar un valor de 24.5. Lo que quiere decir que nuestro
la edad promedio de las personas que asistieron a ver esa película es de 24 años, 24.5. Bien, ahora vamos a calcular la mediana. Para la mediana tenemos que identificar estos valores. El límite inferior de la clase de en medio. Entonces, para poder encontrar la clase de en medio, vamos a agarrar n, que es 36. Vamos a dividir n a la mitad, que va a ser 36 partido por 2, y esto nos va a quedar un valor de 18. Y ese valor nos va a servir para identificar la clase de en medio. Bien, vamos a empezar a sumar de manera acumulada nuestras frecuencias. Vamos a empezar aquí colocando el número 2, que es nuestro primer dato aquí de la frecuencia, y le vamos a sumar la siguiente frecuencia, que es el 7, y nos va a quedar 9. Aquí se supone que al ir acumulando aquí ya llevamos 9 personas contabilizadas, y le vamos a sumar a este 9 el 13 y nos va a quedar 22. Se supone que la persona o el dato que está en medio de todos es la posición 18. Y aquí ya llegamos a 22, o sea que el 18 está entre 9 y 22, pero esta va a ser la clase mediana, porque es pasando 9. Entonces esta va a ser nuestra clase mediana. De aquí ya vamos a determinar nuestro límite inferior de la clase. Entonces la clase mediana es de 20 a 25. Bien, entonces nuestro límite inferior de esta clase es 19.5 y nuestro límite superior es de 25. Vamos a ponerle 9.9 y nuestro límite inferior le vamos a poner 19.9 porque así lo manejan en este libro. En otros libros lo manejan como 0.5, pero aquí lo manejan con 0.9. Entonces este es nuestro límite inferior de esta clase. Por lo que entonces nuestro L1 va a valer 19.9. Bien, ahora vamos a identificar este valor, que es la suma de todas las frecuencias antes de llegar a la clase de en medio, que en este caso la clase de en medio es esta. Entonces vamos a sumar todas las frecuencias que están antes. Todas estas sumadas nos va a dar esa variable f1, que sería 9. Entonces aquí vamos a escribir que la suma de las f1 es 9. Y necesitamos la frecuencia de la clase mediana. En este caso, como este fue nuestra clase mediana, 13 es la frecuencia. Entonces lo vamos a poner aquí en nuestro dato. La frecuencia de la clase mediana es 13. Y el otro dato que nos pide la fórmula es la letra C, que este es el ancho de la clase. Si aquí mi clase es de 20 a 25, mi ancho de clase se define como 25 menos 20 más 1. Y esto nos va a quedar 6. Entonces ya tengo mis datos y los vamos a sustituir para calcular nuestra mediana. Entonces nuestra mediana va a ser nuestro límite inferior, que
va a ser 19.9 y le vamos a sumar. Aquí vamos a poner n medios, que fue 18, y le vamos a restar la suma de las frecuencias anteriores a la clase, que sería 9, y lo vamos a dividir entre la frecuencia de la clase mediana. Todo esto multiplicado por el ancho de la clase, que es de 6. Y este valor nos va a quedar como 24.14, haciéndolo en la calculadora. Entonces ya tenemos aquí nuestra mediana. Ahora vamos a calcular nuestra moda. La moda es el dato que más se repitió, el que tiene mayor frecuencia. En este caso, como estamos en una tabla, hay que utilizar esta fórmula. Igual vamos a necesitar el L1, que viene siendo el límite inferior de la clase mediana, pero aquí tenemos que calcular lo que se llama el delta 1 y el delta 2, que se llaman, bueno, son diferencias, son unas diferencias. Vamos a ver, para calcular el delta 1, vamos a escribir acá. El delta 1 va a ser igual a la frecuencia de la clase modal, de la mediana, perdón, que sería el 13, y a este 13 le vamos a restar la frecuencia anterior, que es 7, y eso nos va a dar el delta 1. Entonces aquí nos va a dar un valor de 6. La diferencia, o el delta 2, va a ser igual a la frecuencia de la clase mediana menos la frecuencia posterior, que en este caso es 5. Vamos a sacar la diferencia entre estos dos. Y aquí nos va a quedar de 8. Estas diferencias siempre deben de tener un valor positivo. Solo nos interesa la diferencia, no consigna. Bien, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Aquí entonces nuestra moda va a ser el límite inferior. Dijimos que L1 es 19.9. Entonces vamos a poner 19.9 más, y vamos a dividir la primera diferencia, que es 6, entre la suma de las diferencias, que es 6 más 8, y todo esto se tiene que multiplicar por 6, que es el ancho de la clase. Y al hacer esta operación en nuestra calculadora nos va a quedar un valor de 22.56 como nuestra moda, que interpretándolo quiere decir que la edad que más se repitió de las personas que asistieron fue de 22 años. Así lo deberíamos de interpretar. Bueno, y eso sería todo.